Estoy con el licenciado Diego De Quino, economista, amigo de esta mesa. Lo habíamos perdido, pero por suerte lo hemos podido recuperar. Y, lógicamente, el tema es la actualidad económica argentina. Esa es la idea. Diego, un gusto tenerte acá como siempre. Igual, gracias por invitarme. Te llamo no en un momento brillante del país, pero bueno. Bueno, digamos, eso los economistas sabemos que es así, digamos, cuando las cosas van mal, en general, siempre tenemos quizás más espacio para opinar, con lo cual es con una sensación que debemos convivir permanentemente. Cuando las cosas van bien, en materia económica, no hay demasiado para decir. Claro. Pero acá, ¿sabés qué es lo que me interesa de toda esta crisis, como dicen los chinos, crisis, peligro inminente, oportunidad de cambio? Que mucha gente que antes no entendía cómo era el tema, ahora lo está entendiendo, de que no hay un problema macroeconómico por culpa de los economistas. Hay un problema de crisis económica por culpa de la política, o mejor dicho, de los políticos. La gente está empezando a entender que como la última decisión siempre es política, ya que vos decís, bueno, muy bien, vamos a revalorizar el dólar o vamos a depreciar el peso, lo que sea, es una decisión política que toma el gobierno de turno y que puede acertar o equivocarse y hacer mucho daño si se equivoca, como lo están haciendo ahora. Sí, eso es cierto, las decisiones no las toman los economistas, a menos que un economista esté en funciones políticas, como pasa con Horacio Rodríguez Larreta, como pasa con nuestro gobernador, que es contador, digamos, podría ser, en la época que él estudió no había economía, pero no lo hacen en carácter profesional, sino lo hacen en carácter de política, las decisiones que toman. Así que en ese sentido las decisiones las toman quienes tienen el poder para tomarlas. Después sí yo entiendo de que hay distintos puntos de vista de cuál es la corriente de opinión o por quién prefieren asesorarse o qué tipo de decisiones evalúan para tomar. Porque acá yo creo que el primer problema que tenemos como país es que hay en general un conjunto de decisiones que directamente se expulsan de la mesa al momento de analizar. Por ejemplo, hay puntos de vista que directamente no quieren ser escuchados o no quieren ser puestos o sometidos en igual chances de ser tomada la decisión. Son tomados como contrapunto o directamente descalificados. Ese primer elemento yo creo que es el que impide de que la discusión en materia económica, me refiero, ¿cierto? No en otros temas, fluya de una manera más correcta y la sociedad pueda, de alguna manera, comprender cuáles son las alternativas reales. Yo creo que en eso el sistema político se debe una reflexión y hay puntos de partida en los cuales tienen encuentros para hacer. Porque, por ejemplo, hay una frase que yo suelo usar, por lo menos en los últimos meses. A muchos amigos por ahí los inquieta, pero es la verdad. Yo digo, Argentina es indudablemente un país capitalista. Indudablemente la mayoría está a favor de la propiedad privada. Esto tiene matices, obviamente, pero cuando uno lo compara con el mundo y lo compara con nuestra propia historia, uno ve que los dirigentes en general están en esa postura, ¿no? Sobre eso no hay una discusión. Obviamente hay discusiones de cómo se construye la propiedad, hay discusiones de cómo se crea valor, hay discusiones en torno a quién debe conducir o quién no. Pero esto, que es un elemento simple, y yo diría que el 90% del espectro político argentino hoy lo podría suscribir, sin embargo, prefieren llevar la discusión a otro nivel y discutir si hacemos tal o cual cosa, si estatizamos o no estatizamos, si la solución es sacar un nuevo impuesto a la riqueza u otro impuesto a la riqueza anterior, o si hay que hacer un blanqueo para un sector o para otro. Todas decisiones, las que estoy mencionando, reñidas de alguna manera con la perfección de la propiedad privada, ¿cierto? Cuando yo tomo decisiones de favorecer a determinadas propiedades y otras no, o por ejemplo ahora con el dólar soja, donde es celebrado por un sector de los productores, pero por otro no, ni hablar por otro sector de la economía. Bueno, ahí hay propiedad que puede ser convertida a un precio u otro dependiendo la oportunidad o la condición que le quiera dar el gobierno. Ahora, mientras esas decisiones son tomadas de manera oportunista o en función de la necesidad, sin embargo siempre se deja
paréntesis y se genera una sospecha que Argentina puede de alguna manera dejar de ser un país capitalista o de alguna manera arrasar con la propiedad privada. Claro. Y eso, por supuesto, crea un montón de inquietudes, especialmente por quienes tienen o detentan el derecho de propiedad privada en gran escala. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un punto muy claro sobre temas que podrían subirse a la mesa para encontrar acuerdos como este y otros temas para poder ser debatidos. Ahora, por ejemplo, la producción de petróleo, Vaca Muerta. Pero, por favor, la cantidad de reservas que tiene Argentina en gas, petróleo, energía eólica, energía solar, la pampa húmeda más grande del mundo, por ahí nomás, un delta increíble, cordillera de los Andes plagada, explotada del 1%, riqueza hitícola. Me canso de decir reservas que podemos tener y que a veces son dilapidadas los esfuerzos que se podría hacer para ponernos enseguida en camino. Pero lo que yo te quería plantear era, no hablo del pobre diablo que está echando un árbol en Formosa o cargando una bolsa o haciendo un pozo. Hablo de la clase dirigente argentina. Es decir, el establishment, como se llega a decir, incluyendo a la clase política. Si tomamos los 30, 40 países más desarrollados del mundo, hoy, ¿qué modelo de gestión están llevando? Están llevando un modelo de gestión capitalista de economía de mercado. Y cuando vos dijiste recién que Argentina indiscutiblemente es un país capitalista, sí, es cierto, yo coincido contigo, pero vos fíjate que desde hace ya más de 70 años, el Estado tiene una intervención tremenda en el desarrollo de la economía argentina y no se lo ha podido achicar, incluyendo a aquellos que vinieron con el discurso de achicar el Estado, como el caso de Juntos por el Cambio, cuando estuvieron no lo pudieron achicar y no pudieron sacarse de encima la inflación y no pudieron bajar la pobreza. Entonces todo eso te desanima, porque decir, si aquellos que tienen potencial para manejar el cambio profundo no lo hacen, ¿por qué no lo hicieron? Porque hay un statu quo establecido en este país que es el estado de bienestar, el Estado nos va a ayudar, el Estado nos protege. Yo converso con gente que se declara liberal y lo primero que me dice, bueno, acá tiene que intervenir el Estado. Basta de Estado, por favor. Y algunos han estado muy cerca tuyo. Sí, son las contradicciones que tiene la Argentina. Yo coincido de que actualmente el gobierno en realidad no tiene un modelo, en materia económica me refiero. Yo creo que actualmente y particularmente desde fines del año pasado está gestionando el bulto, ¿cierto? Sí. Como se decía cuando éramos chicos, el tuntún. No hay cuentas claras, la tremenda inflación que estamos sufriendo todos los argentinos distorsiona y licúa cualquier tipo de perspectiva razonable para hacer cálculos o métricas y entre medio de esa circunstancia me parece que el gobierno tiene más carácter de medidas de oportunidad que medidas de solución. Y eso obviamente retroalimenta un problema que Argentina lo pone, yo he escuchado los que me antecedieron en el espacio, la pone en riesgos severos de volver a repetir una crisis disruptiva en materia económica. Sí, seguro. Yo creo que la clase dirigente, el establishment particularmente, se han comenzado a asustar, eso incluye el sistema político, y me parece que nadie se atreve a decirlo en este momento, porque parece que decirlo podría crear el problema ya está creado, y nadie tampoco se atreve a forzar una solución para que lo disruptivo no ocurra. Mire, el año próximo Argentina por fin va a tener un presupuesto nacional nuevamente. Nosotros, desde octubre del año pasado, como dije recién, Argentina se gestiona el bulto porque la propia coalición gobernante decidió pelearse con el propio presupuesto que ellos habían impulsado y, por supuesto, desconociendo el propio acuerdo con el fondo que ellos impulsaron. Bajo esta circunstancia, hace unos pocos días, el Gobierno Nacional volvió a enviar un proyecto de presupuesto nacional para el 2023 bajo un nuevo esquema de gobierno o gabinete, con lo cual no deberían poder desconocer los números en esta oportunidad la propia coalición. Cuando uno mira esos números, los números comparados contra el 2021, que era
un proyecto del propio gobierno, los de este año no están, no existen, claramente contradicen las propias afirmaciones que lleva adelante el actual ministro de Economía, que es la voz más fuerte, digamos, del gobierno en materia económica actualmente. Por ejemplo, un dato, los gastos de capital dentro del presupuesto caen en más de 2% dentro del total. De representar 10% en el 2021, se estiman en menos del 8% en el 2023. Por otro lado, los gastos totales entre el 2021 y el 2023 están creciendo 1% mensual más que la inflación entre el 2021 y el 2023. Es decir, el gobierno en 24 meses está aumentando el gasto, pronosticando aumentar el gasto, 1% más que lo que ya crecen los precios. Y te cuento el año que viene, que es un año electoral. Bueno, el año que viene, con esta perspectiva, si todo ocurriera como dice el presupuesto, vamos a una transferencia de producción de 5 puntos del PBI del sector privado hacia el sector público. Esto es lo que estaría ocurriendo. La manera que eso no ocurra, como digo yo, es una encerrona, porque la manera que eso no ocurra es o porque el pronóstico de crecimiento es peor que el que pone el gobierno, que es de 4% para este año y 2% para el 2023, lo cual es una mala noticia, y tampoco ocurriría decir que no habría esa transferencia enorme de recursos del sector privado al público, porque la inflación es mucho más que la que estiman, que es 95% para este año o 60% para el año próximo. ¿Por qué? Porque el gasto no va a bajar. Claro.